PRIAN quedó humillado. Reina Celeste lo destroza. Ardidos, enterraremos al PRI en 2027. El narcosenador del narco-PRI, Pablo Angulo, ladró contra la reforma electoral de Morena, calificándola como un disque retroceso democrático, y acusó a la 4T de supuestamente querer destruir el sistema de contrapesos. Mal llamó delincuentes a los morenistas e injurió a Andrés López Beltrán, acusándolo de encabezar un supuesto cártel del huachicol fiscal. Además criticó que la presidenta Sheinbaum sea disque obligada a hacer campaña, comparando a López Obrador con el payaso de las cachetadas. En respuesta a las idioteces de otro porro de Alito, la senadora Reina Celeste Asensio de Morena exhibió al narco-PRI. Hablan de democracia, pero tuvieron fraudes electorales y congresos costosísimos. Defendió la reforma que reduce privilegios, topa sueldos de consejeros y fortalece la revocación de mandato. Por primera vez hay representación indígena, de mujeres y diversidad sexual. Ardidos, su partido lo enterraremos en 2027. Quien vote en contra, que le explique al pueblo por qué defiende el abuso, sentenció tajante. Veamos enseguida cómo otro narcoporro de Alito es pulverizado por la senadora Asensio por atacar el plan B de la presidenta, cómo le mandaron sus narcoamos, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Hoy más que nunca a mi generación le queda claro que la democracia no se hereda, se construye todos los días. La democracia comienza donde termina el miedo. No se puede defender la democracia con liderazgos de oposición timoratos. Desde el PRI lo decimos claro, la vida por la defensa de la democracia en nuestro país. En el grupo parlamentario del PRI hacemos un llamado contundente, porque hoy no se discute una reforma democrática. Lo que hoy Morena presenta es un retroceso democrático, atenta contra el mismo sentido de nuestra transición democrática. El poder debe someterse a las instituciones, no someter a las instituciones al capricho de unos cuantos delincuentes. El engaño que pretende hacer Morena, escudándose en una supuesta austeridad, que no tuvieron ni siquiera el cuidado de plantearlo bien desde el principio, porque ahora son hasta cínicos en sus planteamientos, era una propuesta que en vez de reducir cargos, en realidad los aumentaba. No mientan, ustedes no quieren, a través de un mecanismo democrático como es la revocación de mandato, consolidar la democracia. Lo que ustedes quieren es distorsionar este mecanismo para que sirva a sus perversos fines antidemocráticos. Supuestamente quieren hacer ahorros por 4,000 millones a costa de debilitar la democracia. Si verdaderamente están convencidos de hacer ahorros, empiecen por desmantelar el cartel del huachicol fiscal encabezados por el ampón de Andy López Beltrán y sus secuaces, donde por cierto hay varios senadores de Morena involucrados. El robo al huachicol fiscal costó más de 700,000 millones de pesos, 175 veces el supuesto ahorro democrático con el que ustedes pretendían engañar al país. No, senadores de Morena, nosotros no tenemos miedo que la presidenta se someta a la revocación de mandato. Lo que nosotros demandamos enérgicamente es la no intervención del gobierno en los procesos electorales. Esa es la base de una democracia consolidada. Lo que pretenden es utilizar al aparato del gobierno, a los recursos públicos, con fines electorales para construir un partido hegemónico pero carente de legitimidad. Ustedes están pretendiendo terminar con la democracia que tardó décadas en consolidarse. La democracia en México es parte de las exigencias ciudadanas y de las distintas expresiones políticas que, por cierto, a ustedes les permitió llegar al poder. Lo que queremos dejar claro en el grupo parlamentario del PRI es que no estamos en contra de que se lleve a un gobernante a la revocación de mandato. Lo que no podemos permitir es que el gobierno federal se meta en el proceso electoral. Sin equidad en la contienda, la elección pierde legitimidad. Ustedes pretenden crear una maquinaria electoral para mantener a unos cuantos delincuentes tomando las decisiones más trascendentales de nuestro país. Engañan con una falsa retórica de austeridad y han desmantelado al Poder Judicial y ahora pretenden desmantelar la democracia, pero ya nadie les cree. La austeridad no puede ser sinónimo de debilitamiento institucional, porque cuando se debilitan las instituciones se pierden los contrapesos de una república. Lo advirtió Reyes Heroles, en política la forma es fondo. Lo que aquí la forma revela el fondo es una reforma en apariencia que habla de austeridad, pero cuyo único fin es la desaparición del sistema democrático. Compañeras y compañeros, la democracia requiere reglas claras, árbitros imparciales, no gobiernos que compitan. Hubo un tiempo en el que Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador se desgarraron las vestiduras en una supuesta defensa de la democracia. Uno sostuvo que el voto debe respetarse sin la intervención del poder público. El otro exigió con firmeza que el presidente sacara las manos del proceso electoral. Hoy les digo a esta soberanía con toda puntualidad, al aprobar esta reforma estarán destruyendo la democracia. Ustedes están obligando a la presidenta a hacer lo que durante décadas se denunció desde la oposición.
meterse en los procesos electorales donde el poder debe mantenerse al margen. Ustedes la están obligando a estar en una boleta, debilitando la figura presidencial. No le tenemos miedo a que haga campaña electoral todos los días a partir de hoy. No hará más de lo que se ha hecho desde que llegaron al poder. Sin embargo, que algo quede claro, ustedes, bola de ambiciosos vulgares, la están colocando en el centro de la confrontación política, exponiéndola a que algún político de muy poca monta llegue a las mismas descalificaciones que en su momento marcaron una época, aquel cállese chachalaca que todos decíamos querer superar. Si en verdad les importa la investidura presidencial, cuídenla, no la expongan, no la conviertan en parte de la contienda. No hagan de la figura presidencial lo que siempre quiso hacer López Obrador, convertirla en el payaso de las cachetadas. Concluyo. En el PRI somos los defensores de México y no vamos a acompañar una regresión democrática. Por responsabilidad con nuestro país, con las instituciones que aún sobreviven a esta dictadura, con la férrea convicción de defender el futuro, votaremos en contra de esta aberración legislativa, de este intento innecesario de control político, de quienes desde las sombras, como lo hacen los cobardes, pretenden seguir mandando al partido en el poder. No se equivoquen, la democracia no se defiende dándole más poder al poder, ni mucho menos arrodillándose ante él. Defendamos la democracia. En el PRI vamos a votar en contra. Muchas gracias. Con su venia, Presidenta. Senadoras y senadores, hoy discutimos más que una reforma. Discutimos de qué lado estamos, del pueblo o de los privilegios. Tenemos frente a nosotros una nueva oportunidad para eliminar los excesos y reducir los privilegios que solo unos cuantos disfrutaban a costa del gasto público. Con esta reforma que presenta nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien por cierto tiene el primer lugar en aprobación en el ranking de presidentes de Latinoamérica. Vamos a transparentar recursos donde antes había discrecionalidad. Estaremos reformulando la composición de los ayuntamientos. Cada municipio tendrá una sindicatura y hasta 15 regidurías de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva, terminando así con estructuras infladas que no respondían a la gente. Por cierto, los de la derecha hablan de la destrucción de la democracia, cuando por primera vez en la historia vemos a pueblos originarios, a personas con discapacidad, a mujeres, a personas de la diversidad sexual representadas en este Senado de la República. Ardidos, su partido lo estaremos enterrando en 2027. Reciban el pésame anticipado. Y otra cosa importante, los ahorros se quedan en los municipios para convertirse en obra pública, en servicio, en bienestar para la gente. En otro punto a destacar de esta reforma constitucional es la reducción del presupuesto anual con los congresos locales, el cual no podrá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de su respectiva entidad federativa. Y en su integración y el funcionamiento de los órganos legislativos deberán garantizar los privilegios de paridad, igualdad y perspectiva de género. La austeridad es una forma de fortalecer la democracia, para que sea más legítima, más cercana y con instituciones más fuertes. Hoy, la austeridad obliga a que los congresos locales se ajusten el cinturón, porque hay que decirlo también con claridad. Existen congresos como mi estado, Michoacán, que es el tercero más costoso a nivel nacional, con presupuestos excesivos que no corresponden a la realidad de nuestro pueblo. Por ello, es importante aprobar esta reforma, para acabar con el despilfarro y poner cada peso al servicio del pueblo. Asimismo, se establece a nivel constitucional que los consejeros del INE, magistrados del Tribunal Electoral, organismos electorales y tribunales locales no podrán seguir gozando de privilegios financiados con recursos públicos, como seguros médicos privados, también los de vida, de la separación individualizada o cajas de ahorro especiales. Se acabaron los privilegios dorados. Los sueldos no podrán ser mayores al que percibe la Presidenta de la República. Durante muchos años, las reformas electorales en nuestro país se diseñaron pensando en cómo dar más recursos a los partidos y a las estructuras electorales. Hoy estamos discutiendo cómo regresarle todos estos recursos al pueblo de México. México ha tenido durante años uno de los sistemas electorales más caros del mundo y eso no garantizó una democracia más justa. No podemos olvidar que incluso en ese contexto hubo fraudes electorales que lastimaron la voluntad popular. Por eso, hoy el debate es de fondo. No se trata de gastar más, se trata de construir instituciones que realmente sirvan al pueblo. Esta propuesta también fortalece la revocación de mandato, haciéndola más accesible, más clara y menos costosa para la ciudadanía. Podrá solicitarse al término del segundo o tercer año del periodo constitucional y la jornada se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio. Además, se garantiza piso parejo, ya que la persona sujeta a la revocación no podrá hacer uso de los recursos públicos ni tiempos oficiales. Compañeras y compañeros, esta es una reforma que pone fin a los excesos y abre paso a un nuevo pacto con el pueblo, el de la responsabilidad y la congruencia. Como humanista michoacana, respaldo la visión de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sobre todo la visión del pueblo de México. Me sumo a este esfuerzo de terminar con el derroche de los recursos públicos. Es tiempo de que el dinero público deje de servir a unos cuantos y empiece a servir de verdad al pueblo de México. Hoy no venimos a administrar privilegios, venimos a desmontarlos. Y quien vote en contra, que le explique al pueblo de México por qué defiende el abuso y el privilegio y no la justicia. Es cuanto, Presidenta.
Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.